Abre su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Continuamos con la serie Nuestra herencia en Cristo. Este es el tema número 9, que se titula Vivos en Cristo. Y nada más así un repaso para ubicarnos más o menos. Ya hemos visto 8 temas que hemos extraído del capítulo número 1 del libro de los Efesios, de la carta a los Efesios. Hoy vamos a empezar el capítulo número 2 y hemos visto ya en este capítulo cómo es que fuimos escogidos por Dios. En base a su conocimiento que Él tenía, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero nos escogió para ser de Él, para ser santos, para ser de su exclusividad, y nos redimió para fin de hacernos para Él, nos tuvo que redimir por su sangre, y nos da una herencia tremenda en Cristo, una herencia incontaminada, inmarcesible, que no se marchita, una herencia maravillosa que tenemos los hijos de Dios en Cristo. Es por eso que debemos de tener un espíritu de gratitud. Hablamos bastante sobre esto. Y luego Pablo oraba para que los creyentes efesios y todos los creyentes en general tuviéramos espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. Después hablamos acerca de la grandeza del poder de Dios, que todo lo sustenta con la palabra de su poder. Tenemos un Dios poderoso y ese poder está a nuestro favor, está para bendecirnos a nosotros, para sustentarnos, cuidarnos, protegernos y darnos la victoria y todo lo que necesitamos. Por eso es que el nombre de Jesús es sobre todo nombre que se nombra, su nombre es sobre todo. Esos son los 8 temas que hemos tratado en los últimos 8 jueves. Hubo un receso por vacaciones, pero ya estamos aquí, ¿verdad? Así es que vamos a hablar sobre capítulo 2, vivos en Cristo. Este capítulo 2, del versículo 1 al 10, que vamos a tratar de estudiarlo, de terminarlo, trata acerca de lo que fuimos antes de ser cristianos, lo que somos ahora y lo que seremos en el futuro. Es muy interesante. Entonces aquí trata acerca de cómo recibimos la salvación, cómo es que fuimos salvos. Si ustedes ponen sus ojos ahí en el capítulo 2, en el versículo 1, dice que Cristo, dice que Él os dio vida a vosotros. Digan todos vida. Esta palabra vida viene del griego zoe, con Z, y zoe significa la misma vida que Dios tiene. Pregunto, ¿Dios se muere? No, por eso es que nos dio vida eterna, y esta vida nunca se termina, es eterna. Entonces dice que Él nos dio vida a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los que creen. Los que no creen no tienen nada, pero los que creen sí, nos ha dado la vida zoe, la vida que Él mismo tiene. Entonces dice, nos dio vida a vosotros. Y luego noten esta frase: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo qué? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Vamos a pensar un poquito acerca de esta palabra muertos. Lo que se nos viene a la mente, lo más normal, es una persona que no tiene vida, que está allí en una caja. No reacciona al llanto de la mamá, del papá, del hijo. Está totalmente, pues al no tener vida, no responde a las palabras, a los llamados, a los clamores de la gente que está alrededor llorando al muerto. Pero aquí habla acerca de muerte espiritual. Estábamos muertos, y al estar muertos espiritualmente, así como un muerto físicamente no responde a los impulsos o a los clamores, a los llamados de las personas que están ahí alrededor, cuando estábamos muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, muerte espiritual, no podíamos nosotros tener impulsos hacia Dios porque estábamos muertos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue que llegó la vida a nosotros? Fíjate, una vez Jesús dijo, se le acercó un joven, ahí en Mateo capítulo 8, dice que se le acercó un joven y le dijo, te seguiré, Señor. Y le dice,
Pues mira, yo no tengo dónde recostar la cabeza en ocasiones, a veces las cosas no están como a lo mejor a ti te gustar, en otras palabras, ¿no? Y le dice, bueno, está bien, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y Jesús le responde y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ahí muertos tiene dos implicaciones. Deja que los muertos físicamente entierren a sus muertos literalmente. Entonces fíjate cómo la muerte espiritual está en todos aquellos que no tienen a Cristo. Pero dice aquí que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Mira, esta es la condición de todo ser humano, muerto, muerte espiritual. Por eso es que todos los seres humanos necesitan escuchar el evangelio de la gracia de Dios, para que al creer es tan poderoso como cuando Jesús le dijo a Lázaro que estaba muerto literal en una tumba y le habló y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió. ¿Qué tanto poder hay en la palabra de Jesús que le dijo a un muerto, levántate? Bueno, espiritualmente tiene el mismo poder la palabra de Dios. Cuando un muerto espiritual escucha la palabra de Dios y el Señor le dice, levántate, es que nos viene la vida. Ahora, dice que esta era nuestra condición humana por naturaleza, estábamos muertos. Un muerto no puede reaccionar entonces a nada a su alrededor. Espiritualmente es lo mismo. La Biblia dice que no hay uno solo que busque a Dios. A veces los cristianos decimos, no, es que antes de ser yo cristiano buscaba a Dios. No es cierto. Eso no es verdad. Porque la Biblia dice que no hay uno solo que busque a Dios. Así dice en Romanos capítulo 3. No hay un solo justo. Entonces, si estábamos muertos, ¿cómo buscábamos? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a entender algo muy importante, que toda la iniciativa de la salvación fue de parte de Dios. Porque a veces, como les dije en una ocasión, a veces decimos, ay, ya encontré a Dios. No, Él no estaba perdido. Él te encontró a ti porque tú eras el que estabas perdido. Entonces, ¿cómo que tú encontraste? No, Él te encontró. Por eso Juan dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces fíjate, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí delitos, viene una palabra griega que significa desvíos, desviarse. Y pecados es una palabra griega también que significa errar el blanco. O sea, nuestras conductas nos desviaron, erramos el blanco. Nacemos ya con la naturaleza humana, con la tendencia al pecado. Hemos hablado de cómo a un niño cuando va creciendo no se le enseña a hacer el mal. ¿Por qué a un niño no se le enseña a hacer el mal? Porque ya lo traemos. Porque cuando vamos creciendo se nos enseña a hacer el bien. ¿Por qué muchos padres se sorprenden cuando el niño apenas empieza a caminar y ya agarra algo y va con su hermanito y y le pica el ojo? ¿Quién te enseñó eso? Ha de haber sido tu padre, dice. No, señora, ya lo traemos todos. Esa es nuestra verdadera condición, muertos. Pero Él nos dio vida, la misma clase de vida de Dios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Versículo 2, esos delitos y pecados, dice, en los cuales, yo quiero que noten el verbo, está en pasado. ¿Qué dice? Anduvisteis. Es decir, si hay alguno aquí que dice que es cristiano y sigue andando en sus delitos y pecados, todavía no tiene la vida de Cristo. Es muy simple. Pero ustedes ya saben la diferencia que hay entre cometer un pecado a ser un pecador practicante. Eso ya no tengo que explicarlo. Yo lo he explicado hasta el cansancio. Entonces el verbo está en pasado, en los cuales delitos y pecados, ¿qué dice? Anduvisteis en otro tiempo. ¿Se acuerdan que dice Pablo, si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron. En el momento en que recibes a Cristo, recibes la vida de Dios dentro de ti
en ese momento todas las cosas son hechas nuevas. Por eso dice, anduvisteis en otro tiempo, así anduvimos. ¿Qué más? Siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo hacia donde nos llevaba la corriente de este mundo. La misma naturaleza pecaminosa con la que todos nacemos no se esfuerza en seguir la corriente de este mundo. Hacíamos lo que todos hacían, decíamos lo que todos decían, corríamos detrás de esta corriente de este mundo. Y aquí la palabra mundo es una palabra cosmos, pero aquí en este versículo tiene la connotación de las prácticas y el estilo de vida y de conducta que tiene la gente que vive en el mundo, que está muerto espiritualmente, que no tienen la vida de Dios. Así estábamos nosotros y seguíamos esta corriente, y esta corriente está llena de materialismo, ¿sí o no? Todos corren detrás de lo material. Está lleno de humanismo, donde yo soy el centro de todo. El ego es el centro de todo. El egoísmo es el que nos inundaba el corazón, y todas nuestras actitudes, todos nuestros anhelos y deseos estaban llenos de egoísmo. Esto es lo que hay en la corriente del mundo, y todos los placeres del mundo, las relaciones ilícitas, sexuales y de todo tipo, perversiones y de todo tipo, dice. Pero ustedes recibieron la vida de Dios cuando estaban muertos en los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Escuchen, conforme al príncipe. ¿Quién es el príncipe? Sí, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire. Aquí la potestad del aire son todos los ángeles caídos, los demonios que siguieron a Satanás. ¿Quién es el príncipe de los demonios? Satanás. Y él es el príncipe de la potestad del aire. Los espíritus que pululan, habitan, se mueven en los aires, que es la atmósfera de nosotros, arrastrando a las personas, influyendo en las personas, haciéndolos cada vez peores y peores, llevándolos en sus caminos torcidos. Ese es el príncipe de la potestad del aire, conforme a su manera de ser de él. Y luego dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta frase, hijos de desobediencia, no significa que los que no son de Dios son hijos de Dios. Lo que pasa es que hijos de desobediencia es una expresión, lo que se conoce como hebraísmo. ¿Qué son un hebraísmo o hebraísmos? Son expresiones propias de los judíos, así como nosotros tenemos nuestros mexicanismos. ¿Ya le cayó el 20? Ese es un mexicanismo. En ninguna otra parte del mundo, cuando usted dijo, ya me cayó el 20, nadie le va a entender. Eso es algo propio de nuestra cultura. Entonces ellos solían tener expresiones propias, y esta era una de ellas. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, versículo 3, entre los cuales, o sea, hijos de desobediencia, también todos nosotros, noten el verbo, vivimos en otro tiempo. Ahí está. En los deseos de nuestra carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Pues de lo peor siempre. Todos los pensamientos de la carne, los designios de la carne, los deseos de la carne, todos son en contra de Dios. Todos, dice en Romanos capítulo 8. Por eso dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Pero dice Pablo en Romanos, pero nosotros no andamos ya en la carne, en la naturaleza antigua, sino somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, tomamos aquí. En otro tiempo anduvimos así en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. No, hombre, o sea, en realidad faltaría mucho tiempo para hablar de esta sola frase, haciendo la voluntad de la carne. Todo tipo de pensamientos, conductas, pensamientos contrarios a Dios,
ofensivos hacia Dios, hacia el prójimo, totalmente en corrupción. ¿Qué más? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces aquí se comprueba cómo lo que pensamos, eso hacemos. ¿Se acuerdan que Jesús habló que de la abundancia del corazón habla la boca? Lo que está en el corazón, lo que está en nuestra mente, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, Dios está en nuestro corazón. Tenemos la mente de Cristo. Por eso es que nuestra vida es muy diferente. Cada día que pasa yo me doy cuenta cómo están las cosas tan tremendas, tan terribles. Seguramente todos estamos enterados de lo que sucedió en los Estados Unidos. ¿Qué es eso? Un estudiante saca una pistola y mata 32. Todo el mundo se quedó así y se sorprenden, pero ¿cómo fue? Y los psicólogos empiezan a hablar. Es que quién sabe qué tanto rollo. Es muy simple. Esa es la naturaleza del hombre caído. Fíjate, un asesino no se convierte en asesino porque mata, sino porque ya es asesino. Un ladrón no se hace ladrón porque roba, sino porque ya es ladrón. Eso éramos tú y yo. ¿Están entendiendo? Un adúltero no se hace adúltero porque adultera. No, es porque ya es adúltero. Porque todo eso ya viene en la naturaleza caída. Ahorita en este momento en el Congreso, en el DF, están discutiendo, se aprueban la despenalización del aborto. ¿De cuándo acá se decide si se mata a un ser inofensivo? ¿De cuándo acá? Bueno, ahí están los hijos de desobediencia. Ahí están los hijos del malo, debatiendo, argumentando. ¿De cuándo acá se pone la vida en un debate? A ver, dígame. Hace rato, por la palabra profética, Dios nos habló y nos dijo: yo te conocí desde antes que te formase en el vientre de tu madre. ¿Quién es el que forma a un niño en el vientre de su madre? Dios. ¿Y qué es el hombre? ¿Qué se cree para decir que a las 12 semanas yo lo puedo matar? Así está el mundo. Pero no nos debe de extrañar, esa es su naturaleza. Muchos cristianos se asombran de lo que vemos alrededor y decimos: ay, pero luego ya cuando nos ubicamos en la palabra de Dios decimos: bueno, pero pues ¿qué podemos esperar del mundo caído, de los hijos de desobediencia? ¿Podemos esperar santidad? ¿Podemos esperar protección a la vida? En ninguna manera, porque esa es su naturaleza. Pero nosotros, dice Pablo a los Corintios, dice: ¿qué no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los... Da una lista enorme, dice: y esto erais algunos. Pero ahora ya han sido lavados, ya han sido santificados, han sido llamados por Dios, predestinados por Dios, lavados con la sangre de Cristo. Entonces ahora estamos vivos en Cristo. Mira, cuando tú vas a tu trabajo y tienes tus compañeros ahí, tú estás en un panteón trabajando. Ustedes están entendiendo, ¿no? Porque es pura gente que está muerta espiritualmente. Pero ahí es donde entra algo que yo estoy tocando, voy a hablar el próximo domingo acerca de testificarles de Cristo. Es el único que por el Evangelio pueden tener vida. Y nosotros ya la tenemos y no podemos quedarnos con esta gran bendición de parte de Dios, este regalo. Entonces dice: seguíamos la voluntad de la carne, de los pensamientos, escuchen, y éramos por naturaleza. ¿Qué éramos? Por naturaleza. Ahora, yo quiero que noten el verbo, éramos. Algunos tal vez todavía sigan siendo, no lo sé. Pero éramos. ¿Cuántos eran? Uy, qué poquitos. Éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, objetos del justo enojo y juicio de Dios. Es decir, aquellos que rechazan a Jesús,
Aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio están bajo la ira de Dios, bajo el enojo de Dios. Tú ya la libraste. Pero yo quiero que notes, dice que éramos por naturaleza. El problema de los seres humanos es de naturaleza. Todos esos centros de reintegración, de drogadicción, no sirven para nada. Porque la naturaleza caída no puede ser reformada. Es imposible. Según la teoría de la evolución, nosotros venimos del mono. Y que pues un día ahí uno dijo, ay, se encontró ahí, y dijo, ay, mira mi abuelito, y que no sé, y empezó el rollo aquel. Y según la teoría de la evolución, nosotros vamos evolucionando. Supuestamente éramos animales, pero ahora somos animales pensantes. Así dice la teoría, ¿no? Ahora, lo único que nos distingue de los demás animales es que nosotros tenemos raciocinio, tenemos capacidad de razonar. Y según esta teoría, nosotros deberíamos de ser mejores seres humanos. ¿Sí o no? Digo, no, se necesita ser un total ciego para no ver que eso es una falacia. ¿Es mejor hoy el ser humano que hace 2000 años? ¿Que hace 500 años? Algunos dicen sí, porque ya no hay crucifixión de los, ya no hay pena de muerte aquí, ya no hay pena de muerte allá, en algunos países sí, pero estamos creciendo, estamos llegando hacia la realización plena del ser humano y están legislando para matar a los niños. ¡Ah, cómo hemos avanzado! Un aplauso al Homo sapiens. No, hermanos, es muy fácil verlo, porque es un problema de naturaleza. Y por naturaleza éramos hijos de la ira, del justo juicio de Dios. ¿Qué más dice? Lo mismo que los demás. Y en la misma posición estábamos, pero ahora estamos vivos en Cristo. Pero aquí entra lo interesante, versículo 4. Pero Dios, digan todos, pero Dios. Ay, este versículo me da mucha tranquilidad. Porque aquí se ve que fue de Dios la iniciativa de la salvación. De tal manera amaron los hombres a Dios que le dijeron, envíanos a tu hijo. ¿Así dice la Biblia? No. La Biblia dice, es clara, de tal manera amó Dios al mundo, porque nosotros no éramos capaces de amar a Dios. Hay eternidad en nuestros corazones, hay una sospecha de que somos eternos. Y por eso en todas las culturas verás toda clase de religión. Ahora, si venimos del mono, como dicen algunos, ¿cuándo han visto a los changos alabando a Dios así? Con su Biblia leyendo y Señor, yo te voy a seguir. O a las jirafas, ¿verdad? O sea, es puras tonterías. ¿Se necesita más fe para creer eso que creer que Dios nos creó? Los evolucionistas tienen más fe que nosotros. Es impresionante, es increíble eso. Entonces fue de Dios la iniciativa, que quede muy claro. Tú no buscabas a Dios porque estabas muerto. No respondías a los impulsos y a los llamados de Dios porque estabas muerto. Por eso dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Esa palabra rico habla de abundante, de abundancia, de una riqueza, de algo espiritual que si no fuera por esa abundancia de la riqueza en el corazón de Dios, que es la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es apiadarse de todas tus miserias. Eso es la misericordia. ¿De qué se apiadó entonces Dios? De todas nuestras miserias. Por eso aquel cristiano que dice, no, yo sé que Dios a mí me escogió porque yo no era tan malo. No sabes lo que estás diciendo. No sabes lo que estás diciendo. No, yo creo que por eso a mí Dios me usa porque yo no era tan malo. Mira, vamos a poner este ejemplo. Ahí hay 20 cadáveres. Uno tiene una semana de muerto, otro tiene 15 días, otro tiene 2 horas. Todos están muertos.
Unos están más corrompidos, descompuestos en su cuerpo que otros, ¿no es cierto? Pero todos están muertos. Déjame ponerte otro ejemplo. Así estábamos todos. Hay muertos espirituales que son menos malos que otros, pero todos están muertos, porque así dice la Biblia. Ahora, hay gente muy mala, hay muertos que son muy malos, los secuestradores, todos esos narcos que se andan dando por todos lados, balazos, es gente de lo peor que puede haber. Los secuestradores es de lo peor que puede haber. Bueno, esos son muy malos, pero puede haber un muerto que diga: yo no robo, yo no mato, yo amo a mi familia, amo a mi esposa, pero sigue muerto, Señor. Pero como está muerto no me escucha, no me entiende. O sea, no sé si me expliqué. Hay muertos más malos que otros, pero a fin de cuentas están malos. Unos están más corruptos que otros, como el que está de 15 días descompuesto, como el que acaba de morir, está muerto. Y así éramos por naturaleza, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, esta frase, gran amor. Digan todos gran amor. Bueno, no, me faltan palabras para explicar un poquito acerca de gran amor. Porque la frase implica que no hay nada más grande en el corazón de Dios y en Dios mismo, porque Dios es amor. Su naturaleza de Él, su esencia de Él es amor. Por amor fue que nos salvó. Por amor fue que envió a su Hijo. Por amor, por amor, por amor. Entonces, en ese gran amor, escuchen, caben todos los seres humanos. Pero no todos los seres humanos quieren recibir ese gran amor. Ese es el problema. El problema no está en Dios. El problema está en los que rechazan el gran amor de Dios. Prefieren vivir en sus delitos y sus pecados. Aman más las tinieblas que la luz. Entonces dice que Dios es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos, digan los vivos, estábamos muertos. Fíjate, otra vez lo toma y dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¿Nos dio qué? Vida. La vida de Dios. Ahora tu vida es totalmente diferente. Y esto la gente del mundo, los hijos de ira, no entienden. ¿Por qué tú eres ahora como eres? ¿Por qué vives como vives? ¿Por qué piensas como piensas? Oye, ¿que no te enfades de ir a la iglesia? Vas el jueves y los domingos y te metes ahí 2-3 horas y luego todavía vas a la escuela bíblica. ¿Qué es eso? Estás desperdiciando tu vida, dicen. ¿Será? Fíjate, dice la Biblia que en Hebreos 11 que Moisés rehusó deliberadamente y escogió abstenerse de los placeres temporales del pecado aquí en esta tierra. Se abstuvo de una manera voluntaria porque sabía que la vida aquí es efímera, es muy corta, es como las flores del campo. Yo tengo en mi casa hay un montón de petunias. ¿Sí conocen las petunias? Son unas plantas que dan unas flores bien bonitas, pero preciosas, así parecen como trompetas, así se abren. Están preciosas, me gustan mucho. Son flores bellísimas. Y tengo una parte donde dice mi hija: ay papá, parece ¿cómo se llama? Vivero. Parece vivero. Y le digo: pero fíjate la gente que pasa cómo se le queda viendo. Y pasa la gente y se quedan viendo, porque están preciosas. Yo sé que están muy bonitas. Pues ¿saben una cosa? Me da trabajo mantenerlas, porque esas flores que brotan un día, al otro día, a los 2 días ya están todas así. Y tengo que estar quitando, todos los días tengo que estar quitando flores muertas, todos los días. Y como son un montón, pues ahí me ven en el jardín tempranito. Así es la vida del hombre. Es efímera, ahorita está así y al rato ya no está.
Y nosotros, el mundo dice, disfrute ahora. Así dice el mundo, ¿no es cierto? Disfruta de la vida. Pero nosotros los cristianos nos abstenemos de disfrutar de los deleites temporales del pecado de esta vida para disfrutar después. Somos diferentes, hermano, no somos iguales. Vivimos diferente. Somos hijos de Dios, ya no somos hijos de la ira, como está mucha gente. Entonces dice que estando aún muertos, nos dio vida, pero esta vida, ¿cómo vino? Juntamente, ¿con quién? Con Cristo. Y luego dice, por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Es un regalo que nadie merece. Tú y yo no merecíamos nada, porque nuestros delitos y pecados nos habían apartado de Dios, pero por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, nos dio vida. Eso es extraordinario, hermanos. Eso deberíamos de celebrarlo siempre, que hoy tenemos la vida de Dios. Ahora dice que por gracia somos salvos. Es un favor inmerecido. La salvación tuvo que ser gratuita. Nadie la merece, pero por el amor de Dios, por su amor que nos tiene, es que nos las regaló en la cruz del Calvario. Pagó el precio por nosotros. Todo eso ya lo sabemos. Pero para fin de recibir esta gracia de parte del ofendido, tenía que expedir, por decirlo de esa manera, una actitud de perdón, ¿no es cierto? ¿Quién era el ofendido aquí? Dios era el ofendido. Y miren, déjenme ponerles un ejemplo. Un hombre va a 100 kilómetros por hora en las calles de Guadalajara. 100 kilómetros. No, hay unos que de plano, ¿verdad? Han agarrado a unos a 160 kilómetros por hora en López Mateos. No puede ser. A veces que yo voy manejando y pasa un... ¿Qué es eso? ¿Un cohete o qué? No, era un junior que anda por ahí. Bueno, pues ese, en su imprudencia, atropella a un niño que va pasando la calle y lo mata. Bueno, la justicia lo toma a ese irresponsable, lo mete a la cárcel, hace que pague todos los gastos. Después de un tiempo sale libre, ya cuando saldó su deuda con la sociedad, dicen. Entonces él ya sale, pero el hecho de pagar la deuda con la sociedad no le devuelve la vida al muchacho que mató. ¿Estamos? Bien, vamos a pensar un poco en los papás del muchacho. Los papás del muchacho, hay padres que dicen, yo demando justicia, pero si no se la aplican, de todas maneras, nada me devolverá a mi hijo. Y yo he visto casos de personas que sufren este tipo de acontecimientos trágicos. Y yo los he visto, a veces los entrevistan, ¿qué pide usted contra el asesino? Y yo he visto con mis ojos que dicen, mire, en primer lugar yo quiero decirle al que mató a mi hijo, que lo perdono. Porque, que lo lleven a la horca, no hay pena de muerte, eso no me va a regresar a mi hijo, pero yo no puedo vivir con amargura toda la vida. Yo lo perdono, dígale que yo lo perdono. Entonces, eso es lo que tú y yo necesitábamos, hermano. ¿Qué? El perdón de Dios. Y la iniciativa fue de Él. El ofendido era Él. Y extendió su perdón por gracia. ¿Cuántos le dan gracias? Inmerecidamente nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él, en el momento en que nos arrepentimos, le recibimos en nuestra vida, nos resucitó. Y este es un evento futuro. Todavía no se da porque todavía no morimos físicamente. Si Cristo viene, nos vamos en este momento con Él. Pero si morimos, cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que quedamos seremos arrebatados juntamente con el Señor. Entonces, fíjate, juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Te acuerdas quién es el príncipe de la potestad del aire?
¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Ok, ¿cuál es su campo de operación? El mundo. El mundo, ¿estamos? Ahora, dice la Biblia que cuando tú y yo recibimos por la gracia de Dios su perdón, su salvación, Él nos sentó. ¿En dónde nos sentó? Esa es la esfera de Dios. Es decir, a eso se refería Cristo cuando dijo: ustedes están en el mundo físicamente, pero ya no son del mundo. ¿Se acuerdan que dijo eso? A eso se refería. Ustedes están en el mundo, pero ya no son del mundo. Estamos aquí físicamente, pero espiritualmente, desde el punto de vista de Dios, estamos sentados juntamente con Cristo en la esfera de Dios. Por eso, escuchen bien, es que el príncipe de la potestad del aire ya no nos arrastra, porque ahora vivimos en la esfera de Dios, en la protección de Dios. Nos tienta y nos quiere hacer tropezar, y a veces lo logra, pero 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y estamos siempre en pie delante de Dios, y perseveramos, y perseveramos, y pasan los años, y seguimos en Cristo esperándolo. ¿Cuántos lo están esperando? Sentados en lugares celestiales con Cristo. Versículo 7. Todo esto para mostrar en los siglos venideros, que esto lo escribió Pablo hace 2000 años. Y fíjate, ya pasaron 20 siglos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Escúchame bien, 20 siglos y la gracia de Dios sigue manifestándose. Te llegó a ti, me llegó a mí. Por gracia estoy aquí. Por gracia puedo hablarles de la palabra de Dios. Por gracia tienes una familia. Por gracia de Dios tienes un trabajo. Por gracia de Dios tenemos dones, tenemos talentos para la gloria de Dios. Todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que logres hacer, no se te olvide, es por gracia. Un regalo inmerecido. Por eso es que en el cristiano no cabe la soberbia ni el orgullo. Yo canto muy bien para el Señor, imagínense. Hace rato, antes de empezar, estábamos ahí hablando con unos hermanos y algo estaban diciendo y yo los estaba escuchando. Entonces le dije, sí, le dije, vas a dirigir la alabanza allá en el cielo, ¿verdad? Dice, pues son de broma también. Sí, dice, yo voy a dirigir la alabanza allá en el cielo, pero pues imagínate, me voy a hacer riquísimo, les voy a cobrar $20 a cada uno. Y son millones y millones y millones. O sea, parodiando. Ustedes me están entendiendo, ¿no? Así, de una manera sarcástica, diciendo lo que muchos hacen aquí. ¿Ustedes creen que así va a ser en el cielo? Le digo, no, y luego le vas a decir al Señor, ay Señor, mira, acá tengo tu camerino, te voy a tratar bien. ¿De cuál agüita quieres? ¿Quieres un sandwichito? Porque tú eres el que me das a ganar todo. Qué horrible, hermano. Ese don, ese talento que Dios les ha dado y nos da a todos, es por gracia, hermanos. No es para que abusemos a favor nuestro. Todo es por gracia. Hasta la cama en la que te vas a dormir hoy, Dios te la dio por gracia. Uy, no me ha llegado esa gracia, dicen algunos. Ya te llegará, pero tienes otras gracias que Dios te ha dado. ¿Sí o no? Entonces dice, para mostrar en los siglos venideros, y nos llegó a nosotros después de 20 siglos, las abundantes, digan abundantes, riquezas de su gracia. Escuchen, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Saben que esto es lo que a mí me hace dormir tranquilo cada día? Hoy me habló un pastor, amigo mío, y me dice, Chuy, ya estoy de nuevo sirviendo a Dios. Había tenido un receso él en el ministerio
Le digo, no, qué bueno, me da mucho gusto, échale ganas. Pues ya después de la prueba tan tremenda que pasé, estoy de nuevo con las pilas cargadas. Y yo, qué bueno, échale ganas. Oye, y fulano de tal, también ya está adelante en el Señor con la bandera de victoria. Y estábamos ahí gozándonos, hablando por teléfono. Entonces me dice, oye, me dice, por cierto, dice, a ti nunca te pasa nada, ¿verdad? Le digo, ¿por qué me dices eso? Pues a ti todo te sale bien. A ti todo, nunca se oye nada de que quién sabe qué. Le digo, ay, ¿qué estás diciendo? No, hombre, olvídate. No, pues es que siempre, no, pues que Chuy Olivares. Y le digo, no, hombre, cállate la boca, le digo. Te voy a decir algo, agárrate lo que te voy a decir. Digo, agárrate, ¿estás sentado? Dice, no, déjame sentarme. Digo, ¿sabes que me en estos últimos tiempos, 3 amenazas de muerte he recibido? ¿Qué? Me dice. Y pruebas de todo tipo. Yo he estado 3, 4 veces al borde de la muerte. He sufrido agresiones físicas. Le dije, lo que pasa es que no soy chillón como muchos. Esa es la diferencia. O sea, todo ayuda para bien, ¿no es cierto? ¿Qué me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución. Lo que pasa es que no. ¿Qué es lo que me hace estar sólido y firme? ¿Qué? Esto. Nada más, miren, este es el mayor consuelo que puedas tener. Mostró las abundantes riquezas en su bondad en Cristo, para con nosotros, en Cristo. No, ya con eso, ya, me duermo. Ahí nos vemos esta mañana. ¿Qué? Por más que te afanes, ¿puedes añadir a tu estatura un codo, un centímetro? No. Somos gente de fe. Somos distintos. El espíritu de gratitud debe estar dentro de nosotros. Esa es parte de la herencia en Cristo Jesús. De veras, es algo que siempre yo reflexiono y siempre le doy gracias a Dios por mi salvación. Y por gracia estoy aquí, no es por otra cosa. Y esto es lo que me da una tremenda seguridad en Cristo. Y luego remata aquí en el versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, ahí está, ¿ve? Nada es de nosotros, pues es un don de Dios. Don aquí es del griego dorea, que significa regalo. Un regalo, cuando alguien viene y te dice, oye, pues te regalo este traje, y tú dices, ay, de veras, pues muchas gracias. Y luego al rato dices, sí, pero son 2,000 pesos. Entonces no es regalo, ¿verdad? Bueno, cuando Dios nos regala la salvación, no nos cobra después, aunque algunos vivos anden por allí cobrando. ¿Se da cuenta? No, es un regalo de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es ni de nosotros, es un regalo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ese regalo? Pero hay una filosofía en el mundo que dice, no, para fin de que lo valores, te tiene que costar. Tal vez por eso venden la salvación. A nosotros nos dijeron, y luego a veces 2, 3 ahí, pues, envidiosos, no sé cómo decirles. Gente que a veces no entiende. Dicen respecto a la escuela bíblica, no, esa escuela bíblica está rechafa. Para los que nos oyen en otros países, chafa quiere decir que no vale ni 5 centavos, que está muy corriente, que no sirve para nada la escuela bíblica que tenemos. Que las enseñanzas, no sirven para nada. Eso significa chafa, los que nos están escuchando. Entonces dicen, está chafa porque no cobran. Fíjense nada más. Entonces, algunos listos y otros ignorantes dicen, no, sí, para fin de que valoren, tenemos que ponerle un precio. Para fin de valorar. Entonces, como la salvación es gratuita, no la valoramos. ¿Se fija? La salvación es gratuita, ¿sí o no? Entonces, como nos es gratuita, por eso no la valoramos. Nos tuvo que haber costado. Eso es una falacia. Esos son de las filosofías
de la corriente de este mundo, hermanos. Tuvo que ser gratuito, era tan valioso que tuvo que ser gratuita, por gracia, por medio de la fe. Vámonos sobre el final. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que por las obras nadie puede obtener su salvación, porque si fuera por obras, imagínate, si tú eres un hombre adinerado y tú eres un hombre y otro es un hombre pobre, el adinerado va a llegar delante de Dios y le va a decir, Señor, aquí estoy y mira todo lo que hice, 2 hospitales, te construí una capilla, les di a los niños pobres del Cerro del 4, hice unos comedores y todo eso lo hice porque yo soy un hombre bueno, generoso, así es que ábreme las puertas del cielo para que yo pueda entrar. Y llega el otro, llega el que no tenía dinero. ¿Y tú qué hiciste? No, pues yo no tenía ni para el camión, ni por gracia me diste una cama, no tenía ni dónde dormir. No, pues tú te me vas al infierno. Imagínense. La salvación por obras motivaría, no existe la salvación por obras, pero motivaría a la jactancia, al orgullo, al ver más abajo al que hace poco, porque tal vez no tiene muchos recursos. No es así, mis queridos hermanos, ya lo sabemos, pero tenemos de vez en cuando que recordarlo, para que todo el mérito sea de Él, que por gracia somos salvos, no es cosa de nosotros, sino que es un regalo de Dios, y que no es por obras, para que nadie se jacte delante de Dios, porque si fuera por obras, ¿para qué vino Cristo a morir a la cruz? Ahora, ya en la realidad, si pusiéramos en una balanza las obras buenas y las obras malas, las obras buenas aquí y las obras malas acá, se haría así, miren. Justamente es por las obras malas de la naturaleza que nos manda al infierno, nos separa de Dios, que necesitábamos algo que remediara nuestra situación, como los padres que perdonaban al muchacho aquel que atropelló al niño. Ya la situación es irremediable, no se puede hacer nada, pero los padres dicen, ok, está bien, te perdonamos, no hay nada en contra de ti. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Entonces, por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y finalmente, versículo 10, y esto es lo que yo les dije al principio, que este es un pasaje donde nos habla lo que fuimos: hijos de naturaleza caída, hijos de la ira. Lo que somos, estamos sentados en Cristo, somos salvos, somos hijos de Dios. Y aquí dice lo que nosotros seremos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Termino dando una explicación breve de este versículo. Dice que somos hechura suya. La palabra hechura viene del griego poema, de donde se traduce o se deduce la palabra poema. ¿Qué es un poema? Son versos que hablan de algún tema, pero de una manera sublime, preciosa, bien estructurada, con toda la calificación de todos los términos y vocablos literarios, y en fin, todo un poema decimos. Ahora, fíjate lo que dice ahí, porque somos ¿qué? Poema suyo. Así dice. Ahora, yo les pregunto, actualmente, así como estamos ahorita, ¿somos un poema? Así, a grosso modo, ahorita como estamos. A ver, varón, que no le das ni de comer a tus hijos, ¿eres un poema? No, todavía no. El que empezó la obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo. Escuchen, aquí nunca vamos a lograr la perfección, pero fíjate lo que dice Dios, que somos un poema de Él. ¿Qué va a hacer de nosotros al final?
todo un poema. Pero ahorita no somos poema. Dios está trabajando con nosotros, nos está formando, está haciendo el poema y le borra el renglón ese. Una vez por ahí leí una anécdota de un niño que era bien inquieto en la escuela, en la escuela dominical de la iglesia. Entonces la maestra estaba: miren, el Señor creó a Adán y Eva, y el chiquillo siempre se levantaba y aventaba papeles, pero eran de esos niños que hacen travesuras pero todos están oyendo. ¿Los conoce? Así era yo, dice. Entonces ahí andaba el chiquillo, ¿verdad? Entonces la maestra: por favor, le decía, David, ándale, siéntate. Y el chiquillo bien inquieto, ¿no? Entonces un día le dice: David, por favor, ¿por qué eres tan inquieto? Y el chiquillo le contesta: ay, maestra, es que Dios está trabajando conmigo. Entonces ya la maestra sí se quedó y dijo: no, pues también conmigo. Dios nunca va a dejar de trabajar con nosotros, pero nos está haciendo, en Él sí, cada vez somos mejores. Cada vez tú eres mejor, ¿sí o no? Ahora entiendes más cosas. Ahora ya puedes ver el dolor de los demás, ¿sí o no? Antes el egoísmo no te permitía. Mirabas que alguien estaba ahí tirado, herido, y tú te pasabas. Ahora es diferente. Ahora ya comienzas a tener otro tipo de sentimientos, otro tipo de visión. Ves las cosas claras. Estaba hablando con un joven que tendrá unos 8 meses de cristiano, de aquí de la congregación, y me decía: ay, pastor, mis amigos no me entienden, mi familia no me entiende. Nadie te va a entender, hijo, le digo. Es que, fíjese, ahora me dicen: no, vente a drogar. Yo les digo: es que yo ya no me drogo. Ah, no, hombre, estás desperdiciando tu vida. Fíjate nomás. Y mi mamá, dice, ella pues es bien religiosa, y me dijo: prefiero verte drogado a que vayas a esa secta. O sea, aquí con ustedes. Ustedes son los sectarios. Fíjate nomás, no, pues nunca va a entender la señora, ¿verdad? Pero Él está trabajando con nosotros. Él nos está formando, nos está puliendo, ¿sí? Dice que somos tesoro para Él. Pero en un tesoro hay joyas, y esas joyas, el anillo no nació, no salió así. Extrajeron el oro de la profundidad de la tierra, lo fundieron, lo empezaron a moldear. Hay anillos que les incrustan un diamante, el mismo diamante no sale tallado con tantos lados que tienen y tantos ángulos tan preciosos. Cuando les da la luz, cómo brillan. No nacen así, son trabajados por el joyero. Tú y yo somos hechura suya. Pero yo quiero que notes esto para terminar. ¿Somos qué? Hechura suya. ¿Tú crees que te va a dejar a medias? No. Dice en Filipenses 1:6: el que empezó la buena obra en vosotros la terminará. Él nos ve como un poema. Y yo quiero decirte una cosa: si tú miras nada más el universo que hizo, es todo un poema, es todo un dechado de inteligencia, de diseño maravilloso. Pues quiero decirte que Dios no murió ni por las flores hermosas, por las petunias, no murió ni por el sol ni por la tierra, que es un dechado de diseño maravilloso. No murió por las estrellas, no murió por los monos, no murió por las mariposas, murió por los seres humanos. Y tú eres uno. En otras palabras, tú eres la máxima creación de Dios. Todo será destruido, menos los hijos de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Él? Y ahora, gracias, Señor. Y ahora fíjate, dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es distinto ahora. Las cuales Dios preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué?
para que anduviésemos en él. Cada vez que tengas la oportunidad de hacer el bien, hazlo. Para eso fuimos creados. Cada vez que tengas la oportunidad de bendecir a alguien, de ayudar a alguien, hazlo. Cada vez que tengas la oportunidad de partir el pan a la mitad y dárselo a alguien que lo necesita, hazlo. Cada vez que veas a alguien tirado allí, levántalo. Cada vez que tengas una oportunidad, no la desperdicies. Para eso nos puso aquí en la tierra. Entonces las buenas obras son la evidencia de que estamos vivos en Cristo. Amén. Pónganse de pie. Levanten sus manos al cielo y démosle gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque nos has dado vida, la vida de Dios, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Pecados y delitos que nos separaron de ti, Señor. Y que en otro tiempo anduvimos en la corriente de este mundo, conforme al príncipe que opera en el aire, en los hijos de desobediencia. Caminábamos iguales que ellos. Vivíamos en otro tiempo, siguiendo los deseos de la carne, la voluntad de la carne, los pensamientos, y por naturaleza merecíamos el juicio. Pero Dios, gracias, Padre, que eres rico en misericordia, con tu gran amor que nos amaste, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos diste vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Esto es un don tuyo, esto es un regalo tuyo. Nosotros no tenemos ningún mérito, no tenemos que ver absolutamente nada. La iniciativa fue tuya. Gracias, Señor. Pero ahora oramos para que tú sigas trabajando en nuestras vidas, Señor. Nos sigas haciendo un poema, una joya preciosa. Pero terminamos orando, Señor, por los que no te conocen, por los que aún siguen arrastrados por la corriente de este mundo, aquellos que no tienen la fuerza, están muertos, no pueden. Pero si nosotros les llevamos la palabra de vida eterna, la palabra de Dios, ¿cuántos, muchos, miles escucharán la voz del Dios Todopoderoso que les va a decir: levántate y sal de allí? Y Él les dará vida y les infundirá. Señor, úsanos para la salvación de mucha gente en esta ciudad y alrededor del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.